Buenos días, estimados compatriotas. Aquí el ciudadano de infantería, fiel a su rutina, poniendo blanco sobre negro. Hoy es día 14 de febrero del año 2024. En primer lugar, desearles un feliz miércoles, radiante de amor y felicidad, y con Dios mediante, que sea un día agradable sumamente para todos, a pesar de la amargura que nos someten el sistema de gobierno que llevamos 45 años. El audio de hoy voy a empezar recordando a mis compatriotas que todos queremos sinceridad, pero cuando el sincero habla, muchos se ofenden y no sé por qué. Pero la verdad, si el mismísimo Señor, creador del cielo y la tierra, dijo que la verdad os hará libres, sinceramente no veo la necesidad de que pongamos las mentiras por delante y las apariencias. Por tan fuerte que suene, sinceramente, yo soy de los que prefiero una verdad trágica que una mentira piadosa. Lo único que le puedo decir a mis compatriotas es que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Muchas personas pasan por la vida sin rumbo fijo, dejándose llevar por las circunstancias. Pero cuando tienes una meta clara, cada desafío, cada obstáculo, cada viento contrario se convierte en una oportunidad para crecer. Recordad que para que el que sabe dónde va, todos los vientos son favorables. No somos antipatriotas. Soñamos con una Guinea libre, independiente y soberana. Y esto no puede llegar mientras tengamos el sistema de gobierno que ha venido a someternos el impostor Obiang. Le pese a quien le pese que una persona no esté de acuerdo con Obiang, eso no le convierte automáticamente en un antipatriota. Así que yo pediría a muchos hermanos, amigos, compañeros ecuatoguineanos que por favor no es bueno mezclar churas con las merinas. Una persona puede discrepar del sistema de gobierno que llevamos siendo patriota. Obiang no es el país. La familia de Obiang no es todo el pueblo. El Estado somos todos nosotros y no solo la familia de Obiang. ¿Esto qué quiere decir? Que la familia de Obiang también forman parte del pueblo, el país y del Estado. Le pese a quien le pese. Lo anormal es lo que está pasando, que el Estado sea la familia de Obiang, el país sea su feudo y la nación sean sus palacios y sus bienes. Ahí es donde yo suelo decir que en Guinea Ecuatorial no se puede arreglar el problema que tenemos si primero no se resuelve el tema de la forma que está gobernando Obiang. Ir en contra de esta forma de gobernar no significa
ser ni antipatriota ni ir en contra del país. Y precisamente podéis ver que en Guinea Ecuatorial tienes cualquier diferencia de opinión o lo que sea con cualquiera, para deducirte, ya dice directamente, es un opositor, es un antipatriota. No es así. Por eso, ciertos soñadores como yo, un idealista, yo creo que otra Guinea es posible. Me vais a disculpar. Estimado pueblo de Guinea Ecuatorial, estimados hermanos de la secta satánica disfrazada de partido político y todos los sucesivos gobiernos desde el golpe a la libertad del país en 1979. Y lo aclaro, Santiago Beayatebe, Nicolás Ondefua, Pablo Bamella, Carmelo Bonde Andeme, Grigorio Meche Edóbono, entre otros. Estos sí que dieron golpe de libertad, pero cuando Obiang trajo a sus manoquíes para perpetuarse él, es cuando se perpetró el golpe a la libertad de nuestro país. Esto tiene que quedar claro. A y D. Son preposiciones, pero de distinto sentido, porque son antagónicos. Esto tiene que quedar claro. Entonces, sigo mi locución. Yo digo que fue un golpe a la libertad porque entre todos habíamos instaurado la dinastía de facto que tenemos ahora mismo para convertir nuestra república en la hacienda particular y familiar de los Obiang y los suyos. Le pese a quien le pese, esta es nuestra pura realidad. Y mi primera pregunta es, ¿nos tomáis por tontos? ¿Nos tomáis por idiotas? ¿Creéis que somos tontos o idiotas? ¿O es que el pueblo, ante la tiranía, nos pasamos ahora mismo por tontos y por idiotas? Espero que me oigan muy bien. Lo sigo diciendo. Una cosa es oír el castellano y otra cosa es entenderlo. Todos nosotros oímos si tú no eres sordo, pero otra cosa ya es entender porque ya es harina de otro costado. Desde la colonia hasta la autonomía en 1976, en toda la República de Guinea Ecuatorial, todos los alumnos asistían en clase con libros de texto. Y no me lo invento yo. Yo solo decir, yo no conozco toda Guinea Ecuatorial, pero la isla de Santa Isabel, el que quiere, vamos al debate, porque ahí sí que he nacido y he crecido. La isla de Santa Isabel, me pueden someter a cualquier tipo de debate. Y mi pregunta es aquí, ¿cómo se puede entender que hasta 1976 todos los centros y todos los alumnos asistían en clase con libros? Habían librerías, entre otras tenéis la misma Gráficas Guinea y otros que habían y muchos que no me acuerdo ahora mismo. Pero solamente se explotaba cacao y madera. Y ahora a la explotación maderera y el cacao se han sumado la explotación de la pesca, la minería y el petróleo. Y es cuando precisamente los profesores de enseñanza vuelven a los dictados
porque los alumnos no tienen libros de texto. Y yo me pregunto, ¿dónde está la modernidad de la que habla Guinea Ecuatorial en nuestro país? ¿Podéis dar una explicación razonable del por qué cuando el país ¿eh? quintuplica su renta, sus explotaciones y todos, es cuando empezamos a perder las cosas básicas que vertebran la enseñanza de un país? Contesten ustedes mismos. El señor Narbaril, Vicente Castellón Tayo, José Aboso Tomo, Jobo Beamba, Agustín Osamba y toda la inspección comarcal de enseñanza en Guinea Ecuatorial controlaban la calidad de la enseñanza haciendo uso de su autonomía de funcionamiento. ¿Qué significa? Que todos los ministerios había un ministro que era el representante político, pero había un cuadro técnico encabezadas por un director que es el que transforma las órdenes políticas en hechos palpables y tangibles. Y yo no le vi a Macías, y es impensable que en el tiempo de don Bonifacio Ndelu tampoco sea así. Había un plan de enseñanza y habían gentes y técnicos que son los que lo llevaban. Y no tenían que consultar a nadie. Había un presupuesto que cubría todas estas cosas. Pero ¿qué diferencia hay? Que en estos momentos todo el mundo asumía su responsabilidad. Todo el mundo jugaba su rol haciendo uso tanto de su deontología profesional como su independencia de funcionamiento. ¿Eso qué es lo que pasa? Es lo que demuestra que había un Estado en la autonomía, en la colonia y en la dictadura uno, y ese Estado se desmontó con la llegada de Obiang. Esto tiene que quedar claro. Yo me acuerdo muy bien, la inspección comarcal estaba justamente enfrente de repuesto de medicamentos. Ahí estaba el señor Acapo. Y habían un cuerpo de inspectores ahí. Entre otros inspectores estaba don Agustín Osamba, el padre de Pequiosa. Tenía un Suzuki 70. Cosa que si hubiera pasado ahora mismo, todos los instrumentos que dan a los ministerios para consecución de sus proyectos, ellos mismos lo acaparan. Yo creo que esas motos, si lo hubieran dando ahora mismo, esas motos lo llevaría o el mismo ministro o su esposa o su hija. Pero mi debate no va por ahí. Y me acuerdo buenamente que yo, en la sala, a veces venía un inspector, se sienta al final de la clase, termina a seguir la clase, ¿cómo va? Y a veces coge a unos niños aleatoriamente para hacerles unas preguntas, para catar el nivel de enseñanza que había. Y si los profesores y los directores tenían que objetar o pedir algo para el mejor funcionamiento, se sentaban entre ellos y las decisiones, tanto de los profesores como los inspectores de enseñanza, eran vinculantes. ¿Me entiendes? Pero ahora mismo, cuando los ministros de Obiang ven a Obiang mismo robar y saquear el país, ellos no van a hacer otra cosa que imitarlos. Esto tiene que quedar claro. Eso es respecto a la educación. Y esto es lo que pasa en obras públicas. Es lo que pasa en el Ministerio de Asuntos Exteriores y todos los sitios que quieras poner. Esta es nuestra cruda realidad. Esto por un lado. Y luego,
esta mañana o ayer se oficializó el cese de doña Mariola Bindaovea, que entre otros cargos que que ha ejercido ha sido la máxima representante de la UNESCO en París, ha sido embajadora de Guinea en Francia, ha sido también subdirectora de BEAC, entre otros cargos. Me parece que ahora era la directora del holding, estos cargos que se van inventando por allá. Entonces, ha sido cesada. Y entonces, tenemos que saber primero por qué ha sido cesada. Pero yo me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que el cese de Mariola Bindaovea ha sido un cese preparado y orquestado por el gobierno paralelo que tenemos en Guinea Ecuatorial. Pero soy de los que creen que a lo largo de los días se irá aclarándose el panorama. Lo único que me gustaría saber ahora mismo es que cuando el hijo de Damiano Ndomenye, el falsificador oficial de la firma del presidente para el gobierno paralelo de Constancia y su hijo, cuando aún está en la cárcel, ¿quién es el que les firma los ceses? ¿Quiénes los que le firman los nombramientos? ¿Y quiénes los que son los que falsifican el dinero que perpetraban el desfalco de las arcas públicas? Contesten ustedes mismos. Pero yo creo que todo se va a aclarar. Sabremos muy pronto de dónde parte todo esto. Porque un cargo relevante de esto haya un cese fulminado, yo soy de los que creen honestamente que solamente puede ser por desavenencias con el gobierno paralelo. Porque gentes como Mariola son las que necesitamos. Son las que necesitamos. Porque entre otras cosas, Mariola Bindaovea es una mujer de los pocos intelectuales que quedaban aún dentro del gobierno de Obiang, y era exógena. Pero en fin, yo los recuerdos que tengo de ella, aunque suelen decir que si conozco a todos, pues Mariola Bindaovea fue una condiscípula mía, una alumna brillante, donde los hay y donde los había. Muy brillante. Y tengo muy buenos recuerdos de él, que cuando habían programas educativos en Guinea Ecuatorial, como Cesta y Punto, que desapareció, ella fue de los integrantes que representaron el Instituto Rey Malabo en el concurso de Cesta y Punto, donde estaban, entre otros, don Vidal Nkomangue, que también fue compañero de universidad en la Complutense de Madrid, don Víctor Bocusu Susé, que también fue vecino mío en Los Ángeles y condiscípulo al mismo tiempo, y esa Mariola Bindán, entre otros. Así que lo único que le puedo decir, porque suelen preguntar,
que si conozco a todos. No. Pasa que Guinea es tan pequeño que da la impresión y la sensación de que nos conocemos todos. Pero no se va a obligar a nadie que conozca a nadie si no quieres conocer a nadie porque eres un egoísta. Ahí lo dejo. Por otra parte, ahora mismo tenemos la expulsión en la selección de Emilio G. e Iván. Y mi pregunta es simple y sencilla. Me parece que la selección nacional tiene un cuadro técnico y el cuadro técnico no tiene nada que ver con la política del país. O sea que es anormal. La primera anormalidad es que haya un cruce de acusaciones entre la selección nacional, el cuadro técnico, los jugadores, con el ministro de Ramo. Esa es la primera anormalidad, porque el ministro de Deportes solamente cubre el aspecto político, pero en el técnico no tiene nada que opinar ni saber, porque ni siquiera es futbolista, ni los futbolistas son políticos. Esto es lo que tiene que quedar claro. El problema que tenemos en fondo aquí es que la política se mete indiscriminadamente con todos. Nadie no sabe dónde terminan sus competencias y dónde empiezan las competencias de otros. Y siempre que están ahí, metiendo la pata y sobreactuándose. El problema de fondo aquí es que el ministro ha querido hacer uso de la selección nacional para sus movimientos políticos. Pero lo que se ha olvidado que entre los futbolistas, porque seas futbolista y no tienes cargo, no tiene nada que ver con que no seas una persona razonable. Si el ministro sale y empieza a denigrar a los futbolistas, va a tener una respuesta adecuada y contundente, que es lo que ha pasado. Porque ¿qué es lo que pasa? El ministro se ha olvidado completamente que esos niños, aparte de ser futbolistas, también están formados, tanto familiarmente, cívicamente, como académicamente. Y entonces, si son niños que han crecido en unos países donde se reconocen los derechos individuales de las personas y las libertades, lo más lógico es que le hayan contestado. Y el ejemplo está, lo tenéis. En el manifiesto lo firmaron absolutamente todos, menos los futbolistas que estaban en la República de Guinea Ecuatorial. Y entonces mi pregunta es, ¿alguien sigue teniendo dudas de que en Guinea Ecuatorial no hay libertad de expresión? ¿Alguien sigue teniendo dudas de que hay fuerzas ocultas que están para someter a la gente? ¿Cómo se va a entender que se escribe un manifiesto toda la selección? Es que no lo pueden presentar otros, solamente los dos capitanes, como mandan los cánones, porque son los que representan al gremio de futbolistas. Y por expresar su opinión, no agreden a nadie, ni al país, ni al presidente, ni nada. Porque el primer fallo es que todo el mundo que quiere hacer algo en Guinea Ecuatorial tiene que mostrar antes sus agradecimientos al presidente de la República y su hijo. Y mi primera pregunta es, ¿les tienen que agradecer de qué? ¿Son los dueños del país? ¿Les hacen algún favor? El presidente es el administrador de todos los bienes nacionales. Entonces, si se elaboran presupuestos del Estado,
para que funcione el deporte, tanto el Ministerio de Deporte como los futbolistas no deben absolutamente nada ni a Obiang ni a su hijo. Ahí es donde tenemos que partir. El problema que ha pasado aquí realmente, desde mi punto de vista, es que los jugadores han sacado las vergüenzas al aire al presidente de la República. ¿Por qué? Porque esos niños dicen que de su bolsillo han pagado visados, han pagado hoteles, han comprado entradas para la población guineana que quiere acompañarlos a los partidos. Esto es una evidencia, no es una mentira. El único problema que ha habido aquí es que el sistema quería que todos esos gastos que iban haciendo los futbolistas de su bolsillo atribuyan todo a la buena gestión del régimen, cosa que es mentira. Y el hecho está en que el mismo presidente libró un dinero para el funcionamiento normal de la selección y, y los políticos de turno los han metido en sus bolsillos. Y el ejemplo está de la partida presupuestaria que sacaron para la CAN. Se quedaron 849.607.518. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? Este es el kit de la cuestión. Algún desalmado habrá ido a echar losa o meterle en su bolsillo. Este es el verdadero kit de la cuestión. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya habéis visto las dos Guineas. La Guinea de los analfabetos o analfabetizados que están dentro del país y sin libertades, y la Guinea de la diáspora de las ideas importadas que conocen sus derechos y sus obligaciones y han dicho lo que piensan. ¿Y qué ha pasado? Todos han sufrido la embestida y los únicos que han dado la cara son los que están formados y que son de la diáspora. Y los nacionales que están dentro del país han demostrado claramente que todos están amordazados. El verdadero problema aquí en la selección ha sido que la selección, los capitanes de la selección han sacado todas las vergüenzas al público. Y yo voy a poner mi mano en el fuego aquí, que este cese ha sido orquestado por el mismo Obiang, porque el primer error de forma, de fondo y absolutamente de todo ahora mismo es que el cese lo ha ido a firmar el secretario general. ¿Cómo se come esto? Contesten ustedes mismos. Entonces hay otro tema que quería tocar y que voy a tocar, que es el tema del patrimonio nacional. Todos los países, cualquier bien del Estado pertenece al patrimonio nacional. ¿Eso qué significa? Los centros de enseñanza, las iglesias, las catedrales, las carreteras, los palacios, las embajadas, todo lo que se ha comprado con dinero público pertenece al patrimonio nacional. Y entonces podéis ver claramente que el patrimonio nacional está regulado con unas ciertas normas y conductas que han sido violentados desde 1979 que Obiang entró en el poder. Y el ejemplo lo podéis ver. Cuando Macías compró un barco, este barco no lo cogió y lo dio a su familia, lo dio al pueblo. ¿Y quién era el pueblo? El Ministerio de Transporte, o sea, el Ministerio de Obras Públicas. Y ese Ministerio de Obras Públicas
coge el barco, lo da a la responsabilidad de la Dirección de Transportes. Y la Dirección de Transportes es la que se encargó de reclutar y formar a las gentes que van a llevar la gestión del barco, tanto a nivel administrativo como a nivel técnico. Y si hablo de ellos, es lo mismo que los aviones y otras cosas y un largo etcétera. ¿Por qué? Porque en tiempo de Macías había Estado y ahora mismo no tenemos Estado. Y ejemplo de ello, cuando Obiang entra en 1979, coge el barco Mañimela, lo saca de la Dirección de Transportes y lo entrega personalmente a don Gabriel Mbávila, más conocido por Angari. Y nadie no dijo absolutamente nada. Y cuando era la primera señal que este señor ya empieza a convertir el país en su hacienda familiar. Otra señal de que en Guinea Ecuatorial se hacía todo conforme a la ley. Todas las viviendas de los funcionarios, tanto en la autonomía, o sea, tanto en la colonia como en la autonomía, para acceder a estas casas, no tenías que ir ni un tipo de concurso ni nada. Nada más tener un nombramiento, ibas en la dirección de la vivienda y te asignaban tu casa. Precisamente en tiempos de la colonia, autonomía y la dictadura 1, los funcionarios no eran mendigos. Y cuando se les daban las casas, no tenía nada que ver ni con su rango social ni con la familiaridad del presidente de turno. Porque esto estaba regularizado por ley. Y precisamente si miráis, todos los funcionarios, ya sean bubis, combes, visió, anobones y tal, con tal de ser funcionario, tenías derecho a una vivienda. Y en estas casas, nunca nadie accedió a esas casas por razones de familiaridad ni proximidad al presidente de la República. Porque el único requisito era ser funcionario. Y si no eras funcionario, no te podían dar esta casa. Sigo. Podéis ver las casas de Los Ángeles. El único director que Patrimonio del Estado que yo pude conocer, porque ya tenía un uso de razón, era don Liberato de la Manga. Y vosotros mismos miráis lo que hizo Liberato de la Manga. Es el que hizo la distribución de las casas de Los Ángeles, bifamiliar, barrio chino y todos los demás. Mirad hoy en día, ningún familiar del Liberato de la Manga no cogió una casa del Estado para entregarlo a alguien porque sea familia suya. Solamente dio casas a la gente que reunían condiciones. Y el ejemplo está entre toda su familia. El que tenía una casa del Estado, por lo menos en Los Ángeles, era don Estanislao de la Manga. Y esa casa no lo tenía porque su hermano sí que repartía las casas. Esa casa lo tenía como asignación de que es un alto funcionario del Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cosa que no pasa ahora mismo, y lo podéis ver en las viviendas sociales. Solamente Nicolás y Constancia Manguer de Obiang tienen el 50% de estas viviendas. Y vas a encontrar otros miembros de la familia de Obiang, como Efamba, Tío Billo u otros, que cada uno de ellos tienen más de 20 de estas viviendas en su propiedad. ¿Me entiendes? Lo que estoy haciendo hincapié es de ver cómo se desmontó el Estado. Y el mismo Liberato de la Manga no vivía en ninguna de las casas de Los Ángeles, a pesar de que los repartió él. Como alto funcionario, él ya tenía otra vivienda donde estaba alojado con su mujer y sus hijos. Y nunca hizo acopio
de 2 o 3 o 5 viviendas porque es el que lo repartía. Esto es lo que se llama deontología profesional. Esto tiene que quedar claro. Iros a Rusia, por poner un ejemplo. ¿Habéis visto una calle que pone Avenida de Putin? No. ¿Habéis visto un avión o un monumento que lleva el nombre de Vladimir Putin? No. Y esto es lo mismo que pasa en Estados Unidos, en España y en todos los sitios. ¿Por qué? Porque hay unas normas internacionales que casi se encuentran en todos los países del mundo. ¿Que cuál es? Que no existen héroes en vida. Y entonces el patrimonio nacional, como responsable de los monumentos que se ponen al país, suele haber un consenso para saber los méritos de la persona del monumento que se van a levantar. ¿Me entiendes? Y entonces, como veréis, hay ¿cómo se llama? Un portaaviones norteamericano que se llama Dwight Eisenhower. ¿Por qué? Lleva este nombre porque Eisenhower fue un general del ejército y también fue eh, presidente de los Estados Unidos. Era un norteamericano de origen alemán, pero sus méritos es el que le hizo poner ese nombre. Y los otros portaaviones podéis encontrar, está Gerald Ford, está Ronald Reagan, está también John Fitzgerald Kennedy. Todo esto son a títulos póstumos. Si miras Guinea Ecuatorial mismo, teníamos la calle Trafalgar. Era en honor a la batalla de Trafalgar. Teníamos calle Avilio Balboa. Todo el mundo sabe quién es Avilio Balboa. Fue un alcalde guineano de origen cubano que hizo una buena labor en Guinea Ecuatorial y nada, fue acreedor de una calle. Vais en Ebebiín, vais a encontrar la calle Nacer y también hay avenida Nacer. ¿Por qué? Porque era un panafricanista y hizo mucho por África y fue acreedor de que le pueden poner una calle ahí. Volvemos a Rusia. Vais a encontrar ahí la Universidad Patricio Lumumba. Patricio Lumumba no era ruso, era un zaireño que fue asesinado vilmente porque defendía los derechos de su país. Podéis encontrar también la Universidad Lomonosov. Lomonosov no era un rico, ni su padre ha sido presidente de Rusia, ni él mismo. Pero le pusieron el nombre de una universidad porque es un señor que demostró su sapiencia calculando la distancia de la Tierra a la Luna y la Tierra al Sol y la distancia entre planetas. A través de sus cálculos matemáticos que hizo una combinación entre el movimiento de rotación de la Tierra y el movimiento de traslación de la Tierra. Y gracias a estos cálculos, la gente puede ir en la Luna ahora mismo hasta una expedición en Marte gracias a sus cálculos. Por eso tiene una universidad que se llama Lomonosov. Pero tú llegas en Guinea Ecuatorial a venir Obeanyema Mbazo, Universidad Obeanyema Mbazo. Avión Mbazo Mbazo y así, y así, y así.
No, señor, señor Obiang. Usted no puede acaparar las cosas. Es que no puede ser. Esto tiene que quedar claro. No te denigramos. Solamente decimos las cosas y llamarlas por su nombre. Estimados compatriotas, y podéis ver ahora mismo que el señor Obiang, presentando su libro, que para mí, más que la presentación de un libro, es el escrito de su negro, Alejandro Ebunógono, Azángano. Porque lo único que ha hecho ahí es una demostración levantando un monumento nacional a su pedantería y exhibiendo su ignorancia e ineptitud. Yo creo humildemente que uno que no habla bien difícilmente puede tener la capacidad de escribir. Y el ejemplo lo tenéis ahí, con su propio hijo Teodorín. No tiene la capacidad de leer un panfleto escrito por otros, pero podemos ver el día de mañana que Teodorín se nos convierta en un escritor. Y esto no cabe en la cabeza de nadie. Y ahí tenéis también a su propio hermano Armengol, que sin leer ni escribir ostenta cargos de responsabilidad en su gobierno familiar. Finca propiedad de ellos, que antes se llamaba Guinea Ecuatorial, que les tocó por herencia familiar al magnate de petróleos que vino en Gabón, don Santiago Ñeven, pero que al mismo tiempo robaba cabras porque era un cleptópata. No robaba por necesidad, robaba por vicio. Y ahí tenéis a todos sus hijos y todos los nietos. La genética no engaña, señores. La genética no engaña. Si la familia de Obiang son como son, es porque la genética no los puede engañar. El señor Obiang, en la presentación de su bodrio, podemos ver lo que dijo textualmente en el prólogo. Dice, este momento me siento mayor. Y yo me pregunto, ¿qué eres si no eres vejestorio? Por eso rebajaste tu edad en 10 años, la fecha de tu natalicio. Te bautizaron con 10 años de edad y fue tu reconversión de protestante a católico en la diócesis de Medellín. Y mi primera pregunta es, ¿por qué? La fecha que te bautizaron coincide con tu fecha de natalicio. ¿A qué se debe? ¿Cómo es que entre tu hermanito Armengol, que soy del mismo padre y la misma madre, y consecutivos, la diferencia de edad entre ustedes es de 2 meses y unos días? ¿Puedes explicar a la gente? ¿Puedes dar una explicación razonable y convincente a tu pueblo de semejante patraña? Dice usted que tiene 81 años. Y mi padre, que fue el conductor de don Basilio Olarticoechea Orduña, gobernador militar del distrito de Medellín. Mi padre nació el día 12 de diciembre de 1936. Y me acuerdo un día que usted celebró su cumpleaños a bombo y platillos
preguntó a su primo hermano, don Juan Abosombo, que a la sazón es tu concuñado, porque su esposa, eh, la señora Begoña, es prima hermana carnal de primera línea de Constancia Manguero Bian. Hermana mayor de don Maximiliano Abá, más conocido por Tiburón. Y mi padre le preguntó a su primo hermano, don Juan Abosombo, delante de mí, dijo, pero primo, a mí no me salen las cuentas. Es que cuando estábamos en el Iriguín, yo jugaba al fútbol en la Conangui, de lateral derecho, este señor era 3 o 4 años mayor que nosotros. ¿Dónde le hemos venido a adelantar nosotros ahora mismo hasta el extremo de que en estos momentos nosotros somos 6 años mayor que él? Él se lo preguntó, pero ¿qué es lo que pasa? La prueba de algodón no engaña. Solamente tenéis que mirar el aspecto físico que tiene Obiang ahora mismo y compararlos con miembros de su propio gobierno que tienen 81 años. La diferencia es abismal. Y lo podéis ver ahí. ¿Hasta cuándo vas a camuflar tu edad? A pesar de la edad que tienes y eres el máximo mandatario del país, estás poniendo potingues en tu cabeza para que no se te vean las canas. Ya estás cogido dinero del Estado para ir a hacer cirugía estética. Es usted un caradura, un desalmado, un impresentable, sinceramente. Y en ese mismo libro dice usted que hay una preocupación general, por parte del pueblo, porque se preguntan quién va a ser alternativa. Pues para tu información, la alternativa del país la decide el pueblo en unas elecciones libres, secretas y transparentes. Tú no eres quien para decir quién te sucede, porque Guinea Ecuatorial no es una dinastía, es una república, le pese a quien le pese. Tu hijo no te tiene que suceder, porque no es una dinastía. Y en Guinea Ecuatorial no importa quién manda ni quién te suceda, sino la forma. Lo que necesita el país es un cambio de forma de gobernar. Y que los dirigentes, el próximo presidente, sea un presidente elegido por su pueblo, no colocado por usted a dedo. Y tú quieres colocar a tu hijo en estos momentos simplemente para cubrir todos los desmanes que has hecho. Pero puedes estar seguro que esto no va a pasar. Antes nos vas a matar a todos. De esto, ponlo en tu cabeza. Guinea Ecuatorial no es una dinastía. Tenemos una constitución que dice cómo se hacen las sucesiones y los cambios llegan solamente con los programas que presentan los distintos candidatos y no usted. Y ahí ya has visto a qué has conducido al pueblo. 45 años gobernando sin programa. Y ahí están los resultados. Pero en fin, y tiene usted la gallardeza, la desfachatez de debería decir que los observadores lejanos están opinando con ligereza.
Señor Obiang, ¿cuáles son los observadores lejanos? ¿Cuáles son los observadores cercanos? ¿Tus vasallos? ¿A los que sometes? ¿A tus saludadores? ¿Tú crees que qué análisis objetivo pueden hablar de tu gestión si es que están amordazados y bien escarmentados? ¿Sabes la cantidad de hipócritas y cínicos que te rodean? ¿Puedes calcular la distancia de cercanía o lejanía con tu persona? Y ahí lo tienes. Tienes a tres escribientes: Agustín Donfumu, Anacleto Domiví y Alejandro Evuna. ¿Están ahí por gusto o por coacción? Agustín Donfumu, ¿cuántas veces le han ido a escarmentar en las cárceles de Blackbeast dándole una somanta a pagos? ¿Cuántas veces ha sido encarcelado? Mira cómo está ahora mismo, a pesar de todos los altos cargos que ha eh, ocupado, ya ha superado con creces la edad de jubilación, pero tiene que seguir ahí como sustento, porque has condenado a todo el mundo a la miseria. Y ahora mismo está en el Senado, ni pincha ni corta, simplemente porque cualquiera persona que se jubila contigo directamente pasa a la indigencia. Y cuando Agustín Donfume está ahí, cerrando la boca, ¿es por gusto o tiene miedo a que le vuelvas a escarmentar? Tienes ahí a Anacleto Domiví, otro escriba tuyo, a pesar de todo lo que hace por usted, escribiendo y todo lo demás, lo único que pudiste hacer con él es ir a separarle de su mujer, una kenieta con la que trajo de España. Y ahí lo tienes. Das un cargo a su mujer y él mismo le mandas, no sé si incisiva o no sé qué cuánto, fuera del país, olvidando lo más elemental, que un señor, cuando demandan de destino, tiene derecho a llevar a toda su familia. Es lo que hacen con los embajadores y con todos. Pero Anacleto Domiví le mandas fuera del país y das un cargo a su mujer porque le tenías que cepillar. Y has violentado otra familia ahí. Y Anacleto Domiví, como es un señor sin dignidad, ve a Constancia y cuando le ve, le agarra con las dos manos hirviéndole pletecías. ¿Le salen del corazón o es que tiene que hacer ese teatro? Ahí tienes a Alejandro Evuna. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es la edad de jubilación en Guinea Ecuatorial? Pero sigue ahí. Porque se jubila ahora mismo, la indigencia está más que asegurada. Has violentado su casa, violentarlo completamente, cepillando a Raimundo y todo mundo en su casa. Y cuando está ahí a tu lado, ¿está por gusto o porque no quiere volver a experimentar cosas pasadas? Pero en fin, estimados compatriotas, me vais a disculpar, es que tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y en otro párrafo dice en Guinea que la gente cercana dicen que es un dictador. Y yo me pregunto aquí, ¿qué eres? Si no eres dictador, ¿qué es lo que eres? ¿Por qué llevas 45 años en el poder? ¿Por qué usted encarga los tres poderes del Estado? ¿Por qué no hay autonomía de funcionamiento? ¿Por qué las instituciones brillan por su ausencia? En fin, señor Obiang, lo tienes muy difícil con las gentes que han cursado estudios de verdad,
Con nuestros padres lo tuviste muy fácil, pero con estos universitarios tienes que atarte los machos, porque por cada día que pasa van a salir más cosas. Aquí el senador Infantería, el que tiene oídos, ya me ha oído perfectamente.